Señor, nos exponemos a tu palabra confiando en que tú has de hacer a través de ella nuestras vidas, en que tú has de hablar a nuestros corazones. Oro, Señor, para que nosotros haya esa disposición para recibir tu consejo. Apelamos a tu obra. Que sea tu Espíritu, Señor, hablándonos y que dé fruto, Señor, a su tiempo como siempre lo hace, Señor. Tu palabra siempre es enviada con un propósito y siempre cumple el propósito, Señor. No regresa vacía. Agradecemos, Señor, porque podemos confiar en ello. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Acompáñenme, por favor, a Génesis capítulo 12. Vamos a leer del versículo 10 al versículo 20. Ya que estemos ahí, me dicen, por favor, Génesis capítulo 12, versículo 10. ¿Ya? Bien. Dice: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Sí. Tremendo este Abraham. Hoy vamos a ver este pasaje. Miren, hasta el momento hemos visto a Abraham obedecer el llamado de Dios, aunque de manera parcial, ¿cierto? Es decir, hasta aquí Abraham deja su tierra, deja parte de su parentela y se lanza a lo desconocido confiando en una promesa de parte del Señor. Sí. Sin embargo, la narrativa bíblica, y esto es bien interesante, porque en Hebreos 11, todos ese linaje, ¿verdad? O esa lista de héroes llamados héroes de la fe, la Biblia, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, no tiene por fin hacer de sus protagonistas, ¿verdad? Una idea, es decir, hacernos ciertas ideas o ciertas expectativas de ellos. Sí, al contrario, de hecho la Escritura nos muestra con toda honestidad sus virtudes y sus debilidades, sus aciertos, pero también sus tropiezos. Sí. Abraham, el padre de la fe, aquí aparece como un hombre frágil, cobarde, ¿verdad? Hay mucha cobardía, temeroso, ¿sí? Capaz de comprometer la integridad de su esposa por salvarse a sí mismo. ¿Sí? Entonces, en Egipto, para que nosotros tengamos un poquito de contexto, bueno, los faraones eran considerados como dioses en la tierra, representaban a los dioses en la tierra y tenían la autoridad absoluta para tomar cualquier mujer que ellos deseasen. Y era la costumbre que si una mujer les agradaba, aun cuando tuviera esposo, mataban al esposo y la tomaban para sí. Sí. Entonces el esposo, en este caso Abraham, bueno, pues seguramente iba a ser eliminado. Fue lo que pensó Abraham, porque era la costumbre. Sí. Por eso es que Abraham le pide a Sarai que diga que es su hermana. Y en ese sentido aquí mezcló una verdad con una mentira, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero aquí surge precisamente esta tensión.
No. Es decir, Abraham había recibido promesas directas de parte del Señor. Promesas de provisión, promesas de descendencia, de bendición en toda la tierra, ¿verdad? Sin embargo, en lugar de esperar en el Señor, decide tomar sus propias medidas. Y es una historia muy parecida a la de muchos de nosotros. Nos vamos a ver muy familiarizados con lo que vamos a ver aquí. Sí. Dice ahí en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 10, dice que hubo hambre en la tierra. ¿Sí? Bueno, se está refiriendo a la tierra de Canaán. Y es interesante porque era la tierra a la cual Dios lo envió. Era la tierra prometida. Y aquí hay varios aspectos muy interesantes. ¿Sí? Y uno de ellos, que es lo que vamos a desarrollar ahorita, ¿sí? Es que precisamente no necesariamente cuando es una promesa de parte del Señor significa que estará ajeno o ausente de conflictos y situaciones adversas. Porque cuántas veces, ¿no?, nosotros tenemos la idea de que si es de Dios, entonces se va a dar. Si no es de Dios, ¿verdad?, pues no se dé. No es así, ¿verdad? Y lo hablábamos en unas enseñanzas pasadas. No es así, por supuesto que no, ¿sí? Ahora, en Canaán las hambrunas eran comunes. Los egipcios dependían del Nilo, lo que hacía de Egipto un lugar estable, ¿sí?, en tiempos de crisis. Culturalmente Egipto representaba una seguridad económica, un poder político. Muchas veces el pueblo de Dios es tentado a confiar en Egipto, es decir, en los recursos humanos, en los sistemas del mundo, en lugar de depender en las promesas de Dios. El versículo abre con una realidad, que es lo que mencionaba yo ahorita, que quizás Abraham no había considerado y que muchas veces nosotros tampoco a veces consideramos, ¿sí? Es decir, Abraham se enfrenta a la primera gran prueba de haber recibido la promesa de Dios. Dios le había dicho que él obedeciera y que él haría de él una nación grande. Pero lo primero que se encuentra en la tierra prometida es escasez. ¿Se acuerdan cuando el Señor los lleva también, los saca de Egipto y los quiere llevar a su pueblo a Canaán? ¿Sí? Bueno, la tierra, o sea, donde Dios los quería introducir, que fue por medio de Josué, era una tierra que ya estaba tomada. ¿Sí? Es decir, vendría un proceso. De nuevo, vamos a ver durante toda la escritura eso, ¿sí? Adversidades, resistencia, aún en las promesas del Señor. ¿Por qué, familia? ¿Por qué es así ahora? Porque no era así al principio. ¿Por qué? ¿A causa de qué? A causa del pecado. Sí. ¿Qué es lo que conflictúa nuestra vida? ¿Por qué hay adversidad en la vida? ¿Por qué tendremos aflicción en este mundo? A causa del pecado. No es por causa de Dios. No es porque Dios sea malo. No es porque Dios no nos escuche. No es porque Dios no esté presente. No es porque Dios esté ajeno. No es porque Dios no nos ame. No es porque Dios no cumpla sus promesas. Es porque vivimos en un mundo caído y vendido al pecado. Sí. Bueno, la fe siempre será aprobada. Dile al que está a tu lado, tu fe será aprobada. Las promesas de Dios no nos eximen de las dificultades de la vida. Por supuesto que no. Sino que las dificultades de la vida son precisamente el escenario donde nuestra fe se fortalece. Sí. Ahora, con la necesidad viaja también la tentación. ¿Sí o no? En este caso, ¿cuál tentación? Bueno, la tentación de resolver las cosas a nuestra manera. Sí. De tomar atajos, de buscar soluciones fuera de lo que Dios ha establecido. Por ejemplo, ¿no? Y esto ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero estamos pasando por un momento de escasez. Bueno, Dios lo permite para hacer crecer nuestra confianza. Pero ¿cuál es la tentación? Bueno, pues robar, ¿verdad? Si manejas dinero y, ay Señor, si nadie me ve, le voy a pedir una ayudadita a Dios. Porque Dios provee, ¿verdad? Y a veces usamos la palabra a nuestra conveniencia, ¿verdad? ¿O qué tal un conflicto en el matrimonio? ¿Sí? Pruebas en las que podemos pasar, ¿sí? En las que todo matrimonio pasa, ¿sí? Siempre hay conflicto.
Y bien, muchas de ellas deberían de servir, digo deberían porque no siempre pasa, pero la prueba siempre tiene como propósito fortalecernos, hacernos crecer en fe, hacernos crecer en amor, hacernos crecer en dependencia de Dios, hacernos crecer en todas estas cualidades y carácter del Señor, el cual nos quiere llevar, ¿verdad? Sin embargo, bueno, ¿cuál es la tentación? ¿Sí? Dios quiere llevarnos a crecer en acuerdos, pero la tentación, ¿cuál es? Desechar. Concluir en el divorcio, ¿verdad? Ya no te soporto, ya no te aguanto, vete. Ya no quiero estar contigo. Sí. Entonces, bueno, la prueba, ¿verdad? Siempre tiene como propósito, repito, llevarnos al crecimiento y a la madurez. El asunto es dónde resolucionamos, en dónde estamos, sí. Entonces, el apóstol Pablo le dice a los corintios, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice, las tentaciones que enfrentan en su vida, le está hablando a la iglesia en Corintio, no son distintas a las que otros atraviesan. Es muy común, ¿verdad? Cuando estamos pasando situaciones complejas, creer que somos los únicos. ¿Se acuerdan de Elías? Señor, soy el único que queda. Todos, Señor, todos, ni uno fue fiel. Todos se volcaron a los Baales, yo soy el único. Y Dios le dice, no, no es cierto, viejo. No, hay un remanente. Así que levántate, deja de lamerte las heridas y ve a hacer lo que tienes que hacer. Resumidas cuentas, así el Señor trata la depresión en veces, ¿no? Entonces, yo le decía, hace poquito platicaba con un amigo, le digo, bro, yo no me acuerdo antes, o sea, nuestros papás trataban con la depresión de una manera muy distinta a la de ahora, ¿no? O sea, papá, es que no quiero, ¡pah! No, sí quiero, ¿no? Se acabó. ¿Cuál terapia? ¿Cuál chocho? ¿Cuál? Pero bueno. Entonces, las tentaciones, dice el apóstol Pablo, que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. O sea, y dice Reina Valera, no son sobrehumanas. O sea, no están por encima de tu humanidad. No, es que no puedo, Señor. Sí puedes. Sí, aparte, fíjense, dice el apóstol Pablo, y Dios es fiel. O sea, no solamente las pruebas que están pasando no son sobrehumanas y no son exclusivas de ti. Pero mira, considera esto, Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedas soportar, porque Dios nos conoce. De nuevo, no es un Dios lejano, no es un Dios como que nos creó y pues ahí se le echan. No, está ahí y Él sabe y permite y sabe hasta dónde puede aplastarnos un poquito, ¿verdad? Y presionarnos y dónde Dios nos deja, ¿verdad? Y luego nos presiona y bueno, Dios sabe cómo tratar con los suyos. Dice, cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Siempre habrá una salida en medio de la adversidad. ¿Sí? Volviendo a la narrativa bíblica, Abraham, al ver el hambre, por lo menos no es lo que dice la Escritura, no consulta a Dios. El texto no dice que levantó un altar como antes, ¿sí? Ni que buscó la dirección divina, simplemente bajó a Egipto. Su reacción fue lógica, pero no espiritual. Y aquí se pisan callitos. Primero los míos, dijera Bogdan, no le estamos hablando a los del Oxxo del frente, ¿no? Nos habla a nosotros. Entonces, ¿cuántas veces, familia, no intentamos resolver con lógica y no con dependencia de Dios las situaciones que enfrentamos? ¿Cuántas veces? No. Cuando llega la escasez económica, olvidamos que Dios prometió suplir conforme a sus riquezas en gloria, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Cuando la soledad nos oprime, olvidamos que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todas esas promesas suelen nublarse porque estamos frente a una situación adversa, ¿no? En la adversidad nuestra memoria espiritual suele nublarse. Es muy de la carne, ¿verdad? Y muchas veces la necesidad grita mucho más fuerte que las promesas de Dios, y es ahí donde surge esa tentación de confiar en el Egipto y en nuestras fuerzas y los recursos humanos y no en el Señor. Pero Dios siempre nos llevará precisamente a eso, mostrar nuestra condición y entonces ir al Señor, ¿sí? Y ciertamente Dios nos dio inteligencia, ¿sí?
y pone a disposición la sabiduría. Pastor Raúl Borbal decía, ¿no? Hay cosas que se resuelven con oración y otras que se resuelven con sabiduría, ¿no? Y bueno, esa frase no tiene que ver con sabiduría, estamos desconectados del Señor, sino es aplicar lo que el Señor nos ha enseñado, ¿no? Eso es sabiduría, aplicación del conocimiento dado por Dios, ¿sí? Entonces, repito, no es que Dios no nos lleve a usar la inteligencia, ¿verdad? Él pone a disposición su sabiduría, pero cuando nosotros intentamos resolver las cosas apoyados en nuestras propias capacidades, confiando en nuestra propia opinión, corremos el riesgo, familia, de comprometer nuestro testimonio, ¿sí?, nuestra familia y nuestra fe, precisamente como le pasó a Abraham. No. Está bien, ¿no? Somos de Él y no es que el Señor nos vaya a desechar, pero metemos las cuatro, ¿verdad? Y al rato nuestro testimonio, repito, nuestra familia y nuestra fe, todo se ve comprometido por esas decisiones que tomamos. No sé si a usted le pasa, a mí me ha pasado. Sí. Yo nomás, ¿no? Bueno, amados, debemos de tener por seguridad que las promesas de Dios no caducan en medio del hambre. Porque de repente cuando nos dan algo y nos dicen, mira, de parte del Señor, decimos, Dios es fiel, ¿no? Pero ¿y qué cuando no lo tenemos? ¿Dios no es fiel? ¿Sí me explico? O sea, cuando estamos pasando por alguna situación, es muy común cuando nosotros pedimos algo a Dios y lo pedimos con todo nuestro corazón y clamamos y nos desgarramos y Dios dice no. ¿Dios no es fiel? ¿Dios deja de ser quien es? Digo porque a veces decimos Dios es fiel cuando contesta sí, pero si dice no, y si dice espera, pero ¿cuánto tiempo, Señor? Espera. No. Bueno, hay un proceso. La promesa de Dios para Abraham pasó años. ¿Por qué? Y lo vemos aquí, Abraham necesitaba aprender. Aprender fe y aprender obediencia. Sí, necesitaba crecer. Entonces, de nuevo, la plataforma en donde Dios quiere mostrarnos su fidelidad no depende de circunstancias, sino de su carácter. Y ahí es donde nosotros tenemos que abrazarnos. Por eso cuando la adversidad toque nuestras vidas, ya sea material, emocional o espiritual, no debemos de olvidarnos de que Dios sigue siendo el mismo que nos habló, el mismo que nos prometió, y que Él no puede mentir. Y bueno, eso se le olvidó un poquito a Abraham, ¿no? Y la tentación de hacer las cosas a nuestra manera es real, ¿no? Fue real en la vida de Abraham, pero la fe verdadera se aferra a lo que Dios dijo, aunque todo alrededor parezca gritar lo contrario. Y si nosotros tenemos ya toda la historia escrita, pero nos damos cuenta que era un patrón en Abraham en querer ayudarle a Dios, a hacer las cosas a su manera. El padre de la fe. No sé a usted, pero a mí me da esperanza. Sí. Él buscaba hacer las cosas a su manera y después tuvo un hijo ilegítimo, ¿no? Comprometió a su esposa, no una vez, sino después, ahorita lo vamos a ver, en otra ocasión. O sea, hizo cosas deshonrosas, terribles, porque no esperó, porque no supo esperar. Pero bueno, el Señor estaba tratando con él. Sí, el Señor estaba tratando con él. Al final, la Biblia siempre nos llevará a exaltar al Dios de Abraham, no a Abraham. ¿Lo vemos? Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Sí. No a Abraham, no a Isaac, no a Jacob. Sí. Bueno, dice el versículo 11 al 13, dice: aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres una mujer de hermoso aspecto. Dijo, híjole, caray, imagínense la escena. Ahora, la Biblia no habla acerca de Sarai.
pasó por la mente de Sarai? ¿Qué pasó en su pensamiento? Sí. Antes de entrar se detuvieron y le dijo: amada, pues eres muy hermosa, y lo más seguro es que me vayan a matar para tenerte a ti. Así que pues vamos a decir una verdad a medias, ¿no? Y vamos a decir que eres mi hermana para que no me maten. ¿Qué es lo que pasó por la mente de ella? No. Ahora, Abraham teme por su vida, y repito, y pide a Sarai que pide, pero qué interesante, porque cuando nosotros como hombres somos cobardes, dejamos en exposición a nuestra esposa y nuestros hijos. Y aquí es un ejemplo muy directo, pero cuando nosotros como hombres no tomamos nuestro papel en casa y no somos proveedores, no somos protectores, no somos cuidadores, no cercamos, no somos quienes ministramos, no fungimos como sacerdotes, exponemos a nuestra esposa y nuestros hijos de la misma manera que Abraham lo está haciendo con su esposa. Porque si nosotros le rascamos un poquito, tiene que ver que no hacemos todo eso por un beneficio propio, por salvar nuestro pellejo. Ya sea porque estoy cautivo de la tele, del trabajo o de muchas otras cosas que tienen que ver conmigo. ¿Sí nos damos cuenta? Varones, esposos. Es una gran responsabilidad. Y necesitamos estar en ese sentido, ¿verdad? Pues ahora sí que al corriente con el Señor, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Abraham le dice a Sarai: di que eres mi hermana, no digas que eres mi esposa. No estaba mintiendo del todo. ¿Por qué? Porque Sarai efectivamente era su media hermana. Ahora, el problema está en la intención, familia, ¿sí? Es decir, Abraham usa una verdad parcial para cubrir otra verdad mucho más importante, y es que precisamente Sarai era su esposa, ¿sí? Y esto nos enseña varias cosas. Uno, una verdad a medias es una mentira completa delante de Dios, ¿sí? La integridad no se mide por lo que decimos parcialmente correcto, sino por lo que ocultamos con la intención de manipular la información, ¿sí? Si somos los que decimos verdades a medias para salvar nuestro pellejo, es porque somos unos cobardes y unos manipuladores. Sí. Y esto no es, de nuevo, no es para los del Oxxo, ¿verdad? De enfrente es para nosotros. ¿Cuántas veces no nos vemos manipulando información para salir librados de cosas? Eso no está bien. Eso no es correcto. No es bueno. No es agradable delante de Dios. Al contrario, no debemos de acomodar la información a nuestra conveniencia. Esa es una constante tentación en la carne. Digo una cosa, pero por acá digo otra, y por acá digo otra, y de repente tengo todo un escenario en donde yo soy el que salgo librado. Y sí dije la verdad, pero dije la verdad a medias, de tal manera que mi pellejo no corre peligro o no quedó tan mal. Cuidemos eso. Cuidemos eso, ¿sí? Ahora, Abraham actuó movido por miedo, no por fe. Tuvo temor de su vida. No confió en que Dios podía preservar su vida. No confió en ese Dios todopoderoso que lo había llamado y que le había dicho: de ti haré una nación. Serán benditas todas las familias de la tierra. No confió, de nuevo, confió en su propia prudencia. Usó su lógica. Bueno, esa será nuestra tentación, y es una tentación constante en nosotros. El miedo, cuando el miedo nos gobierna, solemos justificar pecados y los disfrazamos de prudencia. ¿Sí o no? Pero realmente eso es cobardía. Eso es cobardía. ¿Sí? Y hay aquí algo muy importante que después seguramente lo veremos a más profundidad cuando lleguemos allí en el capítulo 20, pero los errores no confesados tienden a repetirse. Cuando no tratamos un pecado, volvemos a repetirlo una y otra vez hasta que lo tratemos con el Señor y lo llevemos. Ahí en Génesis 20, en el versículo 12, Abraham, dice la Escritura, que se traslada a Gerar, una región filistea.
al sur de Canaán. Y el rey de ahí era Abimelec. Este título significa como padre rey o rey padre. Seguramente era un título que tenía que ver, un título dinástico, ¿no? Como el faraón, ¿no? En Egipto. El asunto es que al llegar a este lugar, él, por temor de nuevo, vuelve a decir que Sara es mi hermana. Igual que Egipto, aquí en el capítulo 12. Y de nuevo lo hace por miedo a perder la vida. Abraham temía que por la belleza de Sara lo mataran para tomarla como esposa. Entonces Abraham de nuevo recurre a esa misma estrategia que en Egipto. Y cuando Abimelec, reclama precisamente este engaño, él le dice, ¿por qué hiciste esto? ¿No? Igual como el faraón, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me engañaste? Y la respuesta de Abraham fue, a la verdad también es mi hermana. O sea, no es que no te eche mentiras, ¿no? A la verdad es también mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. ¿Sí? Aquí encontramos dos principios importantes a tener presente. De nuevo, si no confesamos nuestros pecados y no los llevamos al Señor y nos apartamos de ellos, estaremos destinados a seguir cometiendo los mismos pecados. ¿Sí? Y podremos estar 85 años en la iglesia y venir todos los domingos y cada viernes, pero si no confesamos nuestros pecados y no nos apartamos de ellos, seguiremos cayendo de nuevo en donde mismo. Una y otra y otra y otra vez. Y estoy seguro que es el caso de muchos de los que estamos aquí. No es solo llegar y decir, Señor, tú eres mi Dios, alabado seas, glorioso, y gozarme. No es suficiente si mi corazón no está rendido en una totalidad a ese Dios, el cual le digo que es mi Señor. Y pasamos por tribulaciones y circunstancias, muchas de estas debido precisamente a nuestras malas decisiones y Dios intentando tratar con nosotros. Y ya salimos, ¿verdad?, por la misericordia de Dios, pero es cuestión de tiempo para volver a caer donde mismo, y es porque no se ha tratado de raíz ese pecado. Señor, otra vez, pues no has aprendido. No has aprendido. ¿Por qué tropezamos con la misma piedra? ¿Por qué seguimos aferrados al mismo pecado? Examinémonos con sinceridad. Quizá no hemos perdonado como decimos. Quizá todavía guardamos rencor. Quizás seguimos abrazados de nuestro orgullo, aquel que me impide caminar con libertad. Seguimos cubriendo mentiras. Seguimos mirando, ¿verdad?, aquello que juramos en algún momento ya no mirar. Seguimos relacionándonos con aquellas personas o aquella persona con la que sabemos que no nos conviene relacionarnos. Estoy hablando de cuestiones prácticas, día a día, resoluciones en el corazón. Sí, Señor, te voy a servir. Sí, Señor, te voy a buscar. Pero la Biblia está empolvada y nuestras rodillas están lisitas. Y no porque las hayamos tallado mucho. Debemos de arrepentirnos, familia. Apartarnos de ello. Debemos de volver al Señor. ¿Cuántas veces nosotros no justificamos acciones dudosas con verdades a medias? Te doy a saber lo que quiero que sepas. Y voy por la vida dando apariencias, pero la raíz del pecado sigue ahí. Y a veces la raíz tiene metros de profundidad. Sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bendecido, en victoria, gloria a Dios, aleluya. Pero el corazón podrido. No,
No, familia, debemos de salir de ahí. No fuimos llamados a eso. No estoy mintiendo, solo no estoy diciendo todo. No es un pecado grave, solo estoy cuidando mi vida porque no quiero quedar mal parado. Amados, examinemos nuestro corazón delante de Dios. Porque mientras no arranquemos la raíz de aquello que nos esclaviza, de nuevo seguiremos cayendo una y otra vez, ¿verdad? Entonces, el hombre de fe, Abraham, todavía lucha con sus inseguridades, ¿sí? Y eso nos recuerda que el crecimiento espiritual es un proceso, no es un instante, ¿sí? Así que tengámonos paciencia, no solamente en nosotros, sino también en quienes están a nuestro alrededor. Tengámosle paciencia a nuestro esposo, tengámosle paciencia a nuestra esposa, tengámosle paciencia a nuestros hijos, tengámonos paciencia unos a otros, ¿sí? Abraham está creciendo en fe, está aprendiendo en obediencia, ¿sí? Entonces en Egipto, como mencionaba hace un momento, la belleza de una mujer podía poner en riesgo a su esposo, porque los faraones tenían toda la autoridad para poder tomarlas, ¿sí? Entonces aquí de nuevo se muestra esta tensión entre la fe, ¿no?, y el miedo. Abraham había creído a Dios para dejar su tierra, ¿sí? Pero al momento de la adversidad, no resolucionó bien, ¿sí? Versículo 14 dice: y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Es decir, pues no estaba errado, ¿no? O sea, discernimiento había, ¿no? O sea, la leyó bien. El asunto fue a lo que resolucionó, a la conclusión a la que llegó. Y dice que también los príncipes del faraón la alabaron, ¿verdad? Dice, la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de faraón. Lo que vemos aquí es lo siguiente, ¿sí? Sarai fue llevada al harén del faraón. No fue una elección personal de ella, sino una imposición, ¿verdad? En este caso del faraón, y en este caso pues Abraham le dijo: sí, ve, no te resistas, ve, tú di que eres mi hermana, ni se te ocurra decir que eres mi esposa, ve, sí. No fue algo en lo que ella estuviera de acuerdo, por lo menos no vemos aquí indicios de alguna conversación, no lo vemos, sí. Y otra cosa que vemos, que sí me hace rascar la cabeza un poquito, y que Dios nos libre, porque no somos mejores que Abraham, ¿verdad? Pero recibió bienes por causa de ella, sí. Y esto da la impresión de que al no defenderla como su esposa y permitir que el faraón la tomara, pues Abraham la entregó, la vendió indirectamente, ¿no? Y el resultado de esto es que fue enriquecido, sí. Entonces, en el sentido literal no hubo una transacción comercial, ¿verdad?, como tal, pero pues, Abraham de alguna manera recibió un pago, consciente o inconsciente, pero recibió un pago a cambio de su esposa, sí. En el sentido moral y narrativo, el texto deja ver que Abraham, al callar la verdad y aceptar esos beneficios que le otorgaron, actuó como si hubiera precisamente cedido o vendido a Sarai para preservar su vida y su bienestar. Entonces, la verdad es que Abraham falló gravemente, comprometió la dignidad de su esposa, puso en riesgo la promesa mesiánica, pues Sarai era clave para el plan de Dios. El Señor le dijo: de ti, y por supuesto va implícita, de tu esposa, de ti y tu esposa haré una nación. De ti vendrá la promesa. Bendeciré a todas las familias de la tierra. De ti y tu esposa. No fue algo pequeño lo que hizo Abraham. No fue cualquier cosa. Sí. Atentó en contra de ese plan perfecto de Dios. Aceptó los bienes del faraón, lo que hace ver, repito, en el relato como una venta encubierta, ¿no? Qué terrible, ¿no? Vender a tu esposa. Entonces, ahora, el énfasis del pasaje
como bien lo vemos, no es engrandecer a Abraham ni tampoco hacer leña del árbol caído, ¿no? Pero el énfasis del pasaje es mostrar el plan de Dios. Y cómo es que este no depende de la perfección humana. Este plan no dependía de Abraham. Este plan no dependía de Sara. Este plan dependía del Señor. Abraham falló. Sarai fue expuesta, pero Dios intervino soberanamente para protegerla y preservar su promesa. Y como mencionábamos semanas pasadas, el hombre no tiene la capacidad de frustrar los planes de Dios, porque ¿qué clase de Dios sería ese? Ay, Adrián, no dice respuesta. Ay, ¿ahora qué hago? ¿Ustedes creen que Dios funciona así? Mira, no, y nos está dando, ay Señor, ¿cómo? Ahora cómo, así mismo no, ay Señor, ¿cómo lo voy a hacer? No, es una aberración pensar en eso. Que sus propósitos y sus planes dependan de nosotros es rebajar al Dios de toda gloria. Es rebajar al Dios eterno, al creador del universo. No, sus promesas son sí y amén. Y se cumplen, familia. Sí. Sus promesas, su propósito. Sí. Abraham falló, Sarai fue expuesta, pero Dios intervino de manera soberana y la protegió y así preservó la promesa que él había dado. Sí, bueno, y esto nos recuerda, ¿verdad?, que los héroes de la fe son en realidad hombres frágiles y necesitados de gracia como usted y como yo. Sí. La fidelidad del pacto no descansa en la virtud humana, sino en la fidelidad del Dios que guarda su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así de grande es el Dios que servimos, así de grande es el Dios que alabamos. Sí. Y miren, y debo decir que para muchos no es agradable este tipo de mensaje, porque prefieren sentir que ellos aportan y que no, es que yo. Sí, hay una responsabilidad, por supuesto, pero no tiene que ver con nosotros. No sus propósitos, no sus planes. Y tampoco estamos diciendo de, bueno, pues entonces como que siéntate en el sofá y ráscate la panza, acabo que el Señor hace todo. No, es un mensaje contrario a la Escritura. Recordemos que la fe es activa. Es decir, mientras esperamos en la promesa del Señor, caminamos en fe. Caminamos en fe. ¿Sí? Versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón. Bendito sea el Señor. Abraham la regó, pero gacho. Pero Dios estaba ahí. Y miren, y esto nos habla de nuevo. Dios está atento del caminar de los suyos. No es como que Dios estaba ahí se me pasó. No, Dios estaba atento. Dios estaba atento a la resolución de Abraham. Dios estaba atento a su caminar, a todo lo que estaba haciendo. Y en el momento en que Abraham no actuó de manera precisa, el Señor sí. Y llegó en el tiempo justo, en el tiempo correcto. No antes, no después. ¿Lo vemos? Dios actúa en el momento que tiene que actuar. Familia, Él no llega tarde. Tranquilo, tranquila. Él no llega tarde. Él llega en el momento que tiene que llegar, aun cuando nosotros no hacemos lo propio. El Señor se encarga. Amén. Así que no perdamos la esperanza. A Él no se le sale nada de control. Nada se le sale de control. Él está al tanto de todo. Dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. Tremendo. Nueva Traducción Viviente dice, ¿por qué dijiste es mi hermana y con todo esto me permitiste tomarla como esposa? ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque me topé con algunos comentaristas, sobre todo algunos comentaristas contemporáneos, que sugerían que de alguna manera el faraón había tomado a Sarai
por la palabra, esta palabra que se usa es tomarla como esposa, ¿sí? El texto bíblico no lo afirma y no hay base suficiente en la gramática del texto para asegurar esto, porque las implicaciones serían pues no favorables, ¿sí? Es decir, hay una contaminación en cuanto a la promesa. Se puede malinterpretar porque de repente pues es el faraón y a lo mejor fue un desliz, pero el que nosotros podamos concluir en eso por una mala interpretación del texto, pues eso va y contamina, ¿sí?, la promesa mesiánica. No hay base suficiente en la gramática del texto. Lo digo por si alguna vez ustedes se topan con un comentario, alguna enseñanza, al que digan, y el faraón tomó para sí porque la Biblia dice, no hay tal cosa, ¿sí? Dice que Sarai fue llevada a la casa del faraón, el versículo 15, lo que significa que entró en el harén real, es decir, ciertamente la llevaron y la prepararon, era una preparación para ser esposa o concubina, ¿sí? Y allí es donde entra el Señor, allí es donde interviene los juicios del Señor. Seguramente en esa preparación descubrieron que Sarai era precisamente esposa de Abraham. Dijo, preguntas de dónde vienes, qué haces, y ella pues ahí salió, ¿verdad? Y bueno, dice la Escritura que Dios intervino y envió plagas sobre el faraón y su casa. Si vemos cómo el faraón supo que era esposa de Abraham, cómo concluyó que esas plagas venían de parte del Señor. Sí. Bueno, hay muchas cosas en las que nosotros podemos ahí inferir, ¿verdad?, concluir, pero al final el texto, lo que sí nos enseña, más allá de cómo fue, es que Dios tiene todo en control. Dios tiene todo en control, ¿sí? Entonces, y de alguna manera estas plagas al faraón y su casa anticipa el éxodo, ¿no?, en donde Egipto sería juzgado de nuevo por tocar al pueblo de Dios, porque al pueblo de Dios nadie lo toca. Miren, es muy común hoy escuchar, es que la iglesia se ha prostituido, es que la iglesia se ha vendido, es que la iglesia está sucia, es que la iglesia de Dios no se prostituye. La iglesia de Dios es santa. La iglesia de Dios es intocable. Dios preserva a su iglesia. ¿Hay un proceso? Sí. Pero aquellos que actúan, ¿verdad?, que no como la iglesia debe de, ¿sí?, en algún momento, bueno, pues hay el proceso o no son. Pero a lo que voy, el pueblo de Dios, sí, es intocable. El Señor se refiere a su pueblo como la niña de sus ojos. Sí. Algo sumamente muy sensible. Muy sensible. Y Dios dice, al de aquel que toque a la niña de mis ojos. Sí. Bueno, Él sigue teniendo el mismo pensamiento para con su pueblo. Él preserva a los suyos. Él guarda a los suyos. Y fue el caso de Sarai. Cuando Egipto quiso tocarla, bueno, el Señor intervino. ¿Sí? Entonces, ahora por otro lado vemos Egipto, ¿verdad? Un pueblo profundamente religioso con cientos de deidades. Por ejemplo, el Nilo era divinizado. El sol era adorado con la figura de Ra. El propio faraón era visto como un dios encarnado. Sin embargo, cuando las plagas llegaron, el faraón entendió que estaba tratando con un dios superior, que no podía controlar, ni tampoco podría anular, ni siquiera igualar a ese dios. Sí. Interesante, ¿verdad? Y esto nos recuerda, familia, que el problema del hombre nunca ha sido reconocer la existencia de Dios como supremo. De hecho, es muy común en diferentes tipos de terapias, ¿no? Pues acércate al poder superior. No, hay un poder superior, ese es Dios, y tiene nombre. Hizo lo que tenía que sería tratado con la humanidad durante todo su tiempo. ¿Sí? Entonces, reconocer la existencia de Dios no es problema para el hombre. El problema para el hombre es rendirse delante de ese Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a los romanos, desde la creación del mundo, todos han visto su poder, su divinidad, todos.
Su creación da testimonio de quién es Él, su poder eterno y su naturaleza divina. El asunto es que no quieren someterse a Él. No quieren sujetarse a ese Dios poderoso. Repito, el problema ha sido siempre la rebeldía del corazón humano, el someterse a Dios. Así que, familia, no basta con reconocer que Dios existe. Hasta Egipto lo hizo. Los demonios también creen y tiemblan, dice Santiago. La diferencia en someternos a Él, obedecerle y vivir bajo su señorío es precisamente eso, ¿sí? Es decir, esa es la diferencia. Quise decir, la diferencia está en someternos. No basta con reconocer a Dios intelectualmente o con decir que creemos en Él y su palabra. Eso puede producir un motor momentáneo. Pero les doy para el martes o miércoles para que el carrito se canse. Reconocer al Señor como mi Señor, eso me llevará a vivir en obediencia. Sí. Entonces, la fe genuina va mucho más allá del reconocimiento. Implica rendirnos completamente a Cristo, someternos a su voluntad, vivir bajo su señorío. Esa fe no es la que queda en lo superficial, sino que obra en nosotros y hace una transformación real, ¿no? De nuevo nos lleva a obedecer, a abandonar lo que no le agrada al Señor, a caminar en nuevas obras que reflejan su carácter. Entonces, la diferencia en un temor pasajero y una fe genuina es precisamente esa rendición del corazón. ¿Recuerdan cuando el pueblo vio la manifestación del Señor en el monte y le dijeron a Moisés: ay, caray, pues está pesado, ve tú? Ahora, eso sucedió porque Dios les había dicho al pueblo que se prepararan antes de subir al monte. El pueblo iba a encontrarse con Él. Iban a prepararse, tendrían que prepararse para estar delante de su presencia. Pero cuando vieron la manifestación del Señor, el pueblo dijo: creo que no me preparé lo suficiente. No soy digno de estar delante. Y fue cuando le dijeron: Moisés, mejor tú ve. Y ahí nos dices qué te dice el Señor. Digo, porque no es lo mismo que se mueva uno que se muevan todos, ¿no? No, fueron cobardes. No estaban preparados. No estaban preparados. Y fue un temor pasajero. Toda esa generación vio el poder de Dios, vio la manifestación del Todopoderoso, fue librado con brazo fuerte, dice la Escritura. Pero toda esa generación pereció. Porque no hubo una renovación de sus pensamientos. ¿Sí? Seguían caminando aún en el proceso, añorando la vida de esclavitud. Sí. Entonces, bueno, el Señor trae un juicio, interviene en el cuidado de su promesa, y esto es importante, porque todo esto gira alrededor, de nuevo, de su promesa. Sí, de quién es Él. Si Dios no hubiera intervenido, bueno, pues no hubieras, imagínense, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Moisés: hazte un lado, voy a aniquilar a este pueblo, ya me tiene cansado este pueblo, ya me hartó? ¿Se acuerdan? Y Moisés interviene y le dice: Señor, verá, espérame tantito, déjame te comento algo. ¿Qué clase de Dios serías tú, Señor, que saca a tu pueblo para venir a matarlo a Egipto, al desierto, perdón? ¿Qué clase de Dios es aquel que no cumple sus promesas? Tú prometiste, Señor, que a este pueblo le darías herencia, porque Dios lo dijo: me voy a buscar otro pueblo. No, Señor, tú cumples tus promesas. Y no es que a Dios se le haya olvidado, pero de nuevo la narrativa deja ver el carácter del Señor. Y es así. ¿Sí? Entonces Faraón, después de este juicio de parte del Señor, dio la orden a su gente y le dijo: acompañen por favor a este hombre, acompáñenlo a la puerta y que ya no entre. Sí. Ahora, dice, le acompañaron su mujer y todo lo que tenía. Él se quedó con todo. Sí. Ahora, el regreso de Abraham
Definitivamente fue bajo gracia, pero fue muy vergonzoso. Fue muy vergonzoso. Abraham es expulsado de Egipto, es humillado, sí, preservado, pero humillado, ¿no? A pesar de su falta, Dios guarda la promesa. Y esto muestra de nuevo que el pacto depende de la fidelidad de Dios, no de la perfección humana. Sí. Ahora, la circunstancia y la adversidad, ¿me ayudan con el piano, por favor? Sí, el hambre revela en qué confiamos. ¿En dónde está nuestra confianza? Sí. Es decir, Abraham miró a Egipto en lugar de mirar al cielo. Sí. Pregunta, ¿en dónde buscas refugio en tiempos de crisis? ¿A dónde vas? ¿A quién recurres? Sí. Porque a veces solemos agotar nuestros recursos humanos para entonces levantar la mirada al cielo. ¿No? Bueno, esto está escrito para que nosotros podamos aprender. Sí. Decir, bueno, Abraham, pues te falta proceso, brother. Así como a mí. Aquí Abraham se quedó corto. Así como yo me quedo corto. Pero lo que me enseña es eso. Es bueno, veo que el resultado de confiar en sus propias fuerzas y usar solo su lógica lo llevó precisamente a ser avergonzado. Y vino una intervención de parte del Señor. Pero ese pecado no tratado más adelante lo llevó en problemas. De nuevo, es un patrón en él. Y lo vamos a ver. Es un patrón en Abraham que Dios tratará. Pero familia, si nosotros no tratamos con ese pecado, ¿sí?, seguiremos en ese patrón con el cual hemos estado batallando durante mucho tiempo. Y salimos, ¿verdad? Salida de caballo para de burro. Víctor enseñaba el viernes, ¿no?, acerca de Gamaliel cuando todos estaban preocupados por lo que estaba pasando con los apóstoles, por lo que el Señor estaba haciendo. Y como Gamaliel se levanta, dicen, a ver, tranquilos, miren, ya ha habido otros Mesías. Si es del Señor, se va a mantener, pero si no es del Señor, va a desaparecer. Mientras nosotros no rindamos nuestro corazón y permitamos la obra de Dios en nuestra vida, prevaleceremos. Si no, seguiremos atorados donde mismo. ¿Sí lo vemos? No es suficiente tener la radiografía enfrente. No es suficiente saber nuestra condición. No es suficiente entender que estamos mal y asentar con el mensaje. Necesitamos descansar en lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida y arrepentirnos de eso. Sí. Por otro lado, ciertamente el temor nos lleva al engaño, ¿verdad? La fe, de nuevo, no es ausencia de temor, sino obediencia a Dios en medio de esa circunstancia. Pero el temor y la incertidumbre muchas veces nos lleva precisamente a ser cobardes, ¿no? Y nos lleva a manipular para poder salir librado. Bueno, eso es cobardía. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Si en algún momento te ves en aprietos, ya sea por circunstancias en las que tú tuviste que ver o no, bueno, confía en el Señor y no manipulemos la información como Abraham para entonces ser librados nosotros. No hagamos eso.
integridad, ¿verdad? El Señor protege sus promesas. Sarai era clave en el plan de redención. Dios permitió que su linaje no fuera contaminado. El mundo reconoce a Dios, pero no se somete. Sí. El problema del hombre no es reconocer a Dios, sino rendirse a Él. La diferencia de un hijo de Dios y un no hijo de Dios es su señorío. ¿Sabía eso? Es su señorío. Sí. No es mi Salvador, sino es mi Señor. Va junto con pegado. Sí. Si no me gobierna, no me ha salvado. Si no es quien va delante de mí, no he recibido la salvación. Sí. Y por último, la gracia triunfa sobre nuestras caídas. Ninguno estamos exentos a equivocarnos. Ninguno. Igual ahí si está con su esposa, su esposo, ¿sí? Su hijo, su hija, mírelo y dile, está bien si te equivocas. Está bien. ¿Sí? Dios lo sabe. Y más adelante vamos a ver algo importante, ¿no? Pero más adelante Dios se refiere a Abraham como su amigo. ¿Sí? Como su amigo. La relación de Abraham con Dios fue creciendo y cada vez se fue haciendo más cercana. Y la dependencia de Abraham con Dios fue cada vez más estrecha. Bueno, yo espero que así nosotros, conforme vayamos avanzando, que nuestra relación con el Señor vaya creciendo. Que vayamos creciendo en obediencia y en fe. Sí. Que cuando la situación, las circunstancias se vean adversas, como en el caso de Abraham, bueno, que cada vez dejemos de descansar en el poder propio, en nuestras habilidades, ¿sí? Y que descansemos en la gracia del Señor. Muchas veces seremos avergonzados y está bien, es necesario, es parte del proceso. No huyamos de él. ¿Sí? Y bueno, lo demás pues lo dejamos para la siguiente semana. Vamos a orar. Señor, gracias Padre por tu palabra. Señor, que podamos entender que, como dice el apóstol Pablo, se nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino de dominio propio y de amor. Que las situaciones y las adversidades que hemos de enfrentar, que tú nos has dado la capacidad a través de tu espíritu para enfrentarlas en integridad. No en orgullo, no en soberbia, no en una dependencia humana, no en dependencias, ni una dependencia o una capacidad de habilidades, no, sino en lo que tú has derramado, en lo que tú has dado, Señor, en lo que tú ya has hecho. Y esa gracia, Señor, que nos has dado es suficiente para nosotros poder enfrentarnos al mundo todos los días, entendiendo que estás ahí con nosotros. Hay diferentes situaciones por las que estamos pasando y tú las conoces todas y cada una, Señor. Y podemos ver a la luz de las Escrituras, Señor, que tú estás presente en cada una. No eres un Dios lejano. No estás entretenido en otras cosas, Señor, sino estás al pendiente de nosotros. Y aún en medio de los errores, Señor, tú preservas nuestra vida y nos ayudas y tratas con nosotros. Y muchas de las veces será necesario, Señor, que seamos avergonzados. Y muchas de las veces será necesario que seamos expuestos, pues no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Sin embargo, aún en esa exposición, aún en esa humillación, tú estás, Señor, en medio para guardarnos. Tú estás ahí para cuidarnos.
Tú no soltaste la mano de Abraham, aún con lo terrible de sus decisiones. Así tampoco con nosotros, Señor. Sin embargo, cumpliste tu propósito en su vida a pesar de las decisiones que tomó en un principio. Señor, ayúdanos a crecer. Ayúdanos a avanzar, Señor, a dar respuesta. Reconocemos que te necesitamos, Señor, que necesitamos de tu intervención. Es imposible, Señor. Es imposible sin ti. No podemos. Terminaremos frustrados, cansados. Es imposible. Reconocemos tu obra, Señor. La necesitamos. A ti sea la gloria, Señor, por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Pues estamos despedidos. Que Dios me los bendiga. Que tengan buen provecho.